RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Siempre es un gusto, un agrado conversar con Luis Fernando Núñez, analista en temas políticos, especialista en gobernabilidad. Luis Fernando, qué gusto saludarte, como siempre muy amable con RCR. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Te imaginabas este escenario en segunda vuelta? Perú Libre con Pedro Castillo, Keiko Fujimori por Fuerza Popular. Hace unos días, poco menos de 15, conversábamos, ¿no? Veíamos que era una elección bastante ajustada. Hoy ya tenemos los resultados. ¿Cómo analizas este escenario en primera vuelta y lo que se nos viene en segunda, no? Tus colegas me han venido preguntando eso en las últimas horas y mi respuesta ha sido: no me asombra. No me asombra porque lo que hemos visto es que los supuestos candidatos que iban adelante en las encuestas se ponen a pelear unos contra otros y realmente descuidaban los temas de fondo. Y este señor ha hecho un trabajo de filigrana, casi de campaña franciscana, visitando pueblo por pueblo. No necesita las redes sociales porque tiene las redes de los maestros, las redes de los ronderos, las redes de los campesinos, y se fue metiendo. Y otras veces, y como pasó la otra vez, las encuestadoras fallaron por no meterlo en el foco, así como le pasó al Congreso del 2020, cuando no se fijaron cómo el FREPAP iba subiendo y subiendo, porque también maneja redes que uno pudiera llamar en comunicación política redes de Radio Bemba. Tiene un montón de tentáculos comunicacionales y van haciendo su campaña de manera silenciosa. Y mira cómo resultó. Pero no puedo dejar de mencionar una cosa. No voy a comparar a Pedro Castillo con ni Hugo Chávez Frías ni Nicolás Maduro. Pero debo recordar que en el 99, cuando Chávez asume, él dijo: yo no soy la causa, yo soy la consecuencia. Y efectivamente, una figura como Pedro Castillo está enarbolando en este momento la bandera del reclamo rural, del reclamo de las provincias abandonadas del Perú, y de esta Lima, que solo descubrió el terrorismo cuando llegó Sendero a Tarata. Esas son las lecciones que no hemos aprendido y que yo espero que corrijamos en los próximos años. Ahora, tú has señalado de inicio algo que nos parece interesante, ¿no? Nosotros siempre lo hemos sostenido a través de este programa, ¿no? La manera como Pedro Castillo sostuvo su campaña, ¿no? De pueblo en pueblo, una campaña de mítines tradicionales, ¿no? A pesar de la situación de emergencia que vivimos, ¿no? Pero esa era justamente la fortaleza que él imprimió a su campaña, ¿no? Ganar la plaza pública, ganar la provincia, ganar el distrito, ¿no? La localidad, el centro poblado, ¿no? La comunidad, ¿no? Ese ha sido, ¿no? Pero tú también has dicho algo interesante, ¿no? Las encuestas nuevamente se han equivocado, ¿no? ¿Es tan sencillo plantearse siempre ese interrogante, la facilidad con la que se equivocan las encuestas? No, lo que pasa es que las encuestas, en su afán de hacer el cuestionario perfecto y poner a los candidatos bonitos en la primera foto, se olvidan de que hay un reclamo popular y que muchos de ellos no han sido entrevistados o encuestados telefónicamente. Entonces la muestra muchas veces no representa la realidad del Perú profundo, y aquí tenemos el resultado. Así que yo espero que también las encuestadoras hagan un mejor trabajo en el diseño de la muestra, para que personas que muchas veces no tienen oportunidad de manifestar su opinión, lo hagan. José, hace 4 o 5 años, una encuesta que se hace en 18 países de América Latina, que es el Latino Barómetro, venía señalando que los peruanos y los que vivimos en general en el Perú estamos muy descontentos con los resultados de la democracia y que tenemos profundas desconfianzas frente a las instituciones que nos gobiernan, ya sea el Ejecutivo o el Legislativo. Aquí está la muestra, esa profunda desconfianza, esa rabia, esa decepción por el plan de vacunaciones, a pesar que el presidente de nuevo
está planteando un nuevo plan. Si está planteando un nuevo plan, debe ser que el otro no le funcionó. Si está hablando de bonos otra vez, o el fracaso de las canastas y la corrupción que se hizo a nivel de gobiernos regionales, provinciales y distritales, eso indica que hay un malestar, una rabia, una decepción en la población, y la población lo castiga, ¿qué? Con el voto látigo, con el voto vergonzante, con decir, no me aguanto estos candidatos de primera fila y voy por otro que tal vez me ilusione, porque ahora cambia la cosa. Esta es una segunda vuelta, la segunda vuelta es otra elección muy distinta, y las fricciones se van a acentuar ahora solamente en dos candidatos. Tú en los últimos años en el Perú, más de 20 años que llevas en nuestro país, 22 para ser más precisos, tú siempre has seguido de cerca la situación de gobernabilidad. ¿Cómo ves ahora esta segunda vuelta, ¿no? Tenemos dos antípodas, ¿no? Tú acabas de plantear el caso de Pedro Castillo, pero también tenemos que ver el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Desde esa perspectiva, Luis Fernando, ¿no? ¿Cuáles a tu juicio son las fortalezas que puede exhibir Pedro Castillo y las amenazas de Pedro Castillo? Y también, ¿no?, en la vereda de Keiko Fujimori, ¿cuáles son las fortalezas, si es que la tendría, y cuáles son las amenazas? Nunca me han gustado los extremos, porque precisamente yo creo que un país, mirando desde el punto de vista de esta óptica de gobernabilidad, un país lo que necesita es atender a la gran mayoría, ahora un poco disminuida, que es la clase media. El desarrollo de los países los hace la clase media, no los hace ni el extremo de izquierda ni el extremo de derecha. Yo espero que ambos candidatos entiendan este mensaje, sepan leer el resultado, que tampoco es un gran resultado, porque ningún candidato llega al 20%. Eso indica que Pedro Castillo tiene 18, 19%, la señora Fujimori 14, 15, y los demás, el gran porcentaje por quien votó por otras opciones. Así que yo no puedo enarbolar que soy el gran abanderado de la simpatía y la popularidad del Perú, porque ahí no están los votos. Entonces, ellos tienen que manejar un discurso y unas líneas comunicacionales que los ponga a hablar con ese 60, 70% de gente que no votó por ellos. Y ese será el éxito, el que consiga de alguna manera congeniar, enamorar a esa masa desconfiada, molesta, decepcionada, es el que podrá lograr el triunfo. Y se va a encontrar con un país muy complicado, porque la composición del Congreso sí se acaba de diseñar en primera vuelta. Y ya estamos hartos, tanto los ciudadanos como los que miramos la política como objeto de estudio, de los enfrentamientos que se vaya a dar en el Congreso. Estimado José, no se ha resuelto, por ejemplo, el tema de la vacancia por incapacidad moral. O sea que es un caldo de cultivo mantener las mismas reglas de juego en posibles enfrentamientos en el corto plazo. Ahora, tú acabas también de puntualizar algo que nos parece pertinente abordarlo, ¿no? ¿Cómo los dos candidatos pueden encandilar, pueden lograr un nivel de confianza en el elector, ¿no? ¿Quién tiene más fortaleza en ese sentido? ¿Pedro Castillo o Keiko Fujimori? Keiko Fujimori tiene un marcado antivoto, además el lastre de Alberto Fujimori siempre lo va a seguir arrastrando, ¿no? El tema de la corrupción siempre lo va a seguir arrastrando, pero por el lado de Castillo, él ayer ha dicho de manera taxativa, no va a modificar su plan original presentado, estatización de empresas extractivas, nacionalización del gas de camisea, hidrocarburos, nueva constitución, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿quién puede tentar o quién puede encandilar al votante? Yo supongo que del lado de la señora Fujimori, ella va a buscar crear una especie de gran frente nacional que le baje ese antifujimorismo al que tú te refieres, de repente mostrando ya parte del gabinete, que tendría que ser un gabinete de ancha base, formado por técnicos independientes o figuras de otros partidos que valga la pena rescatar. Porque otra cosa que hay que decir acá, la marca política, lo que los americanos llaman el branding, está sucia, especialmente para la gente joven, que está decepcionada de la clase política. Yo siempre digo, mis alumnos me reclaman y me dicen, profesor, yo pensé que los políticos
estaban para resolver problemas, no para crearlos. Aquí tenemos un Estado elefantiásico, enorme, lento, paquidérmico. Mira, 1 año y 1 mes, casi 1 año y 2 meses con este tema de la pandemia, y solamente hemos cometido errores tras errores. No hemos resuelto el gran problema de la pandemia. Y ahora tenemos una pandemia económica, una pandemia de seguridad ciudadana, una pandemia de gente que ha perdido su trabajo, que no cree en la educación a distancia. En fin, esto parece la tormenta perfecta. Ahora, ¿qué va a hacer el señor Castillo? Si él sigue con este discurso ideológico, donde ha hablado y ha afirmado, esto va a ser una lucha entre ricos y pobres, difícilmente podrá captar esos votos que están en el medio. Y como te digo, leyendo entre líneas, los votos del medio son los que van a terminar decidiendo la elección. Ahora, Castillo no solamente ha señalado ello, ¿no? Castillo ha ido un poco más, ¿no? Ha dicho, entre el rico y el pobre, entre el patrón y el peón, y le ha añadido otra cosa, ¿no? Entre el amo y el esclavo, ¿no? Tú decías hace unos instantes algo que no quiero dejar pasar de lado, ¿no? No te animas a hacer una comparación entre Pedro Castillo con Hugo Chávez Frías, ni mucho menos con Nicolás Maduro, ¿no? Pero este discurso, ¿te asusta? ¿Lo conoces? ¿Nos puede llevar a una situación de algún modelo de América Latina? Quizás no el chavismo, pero quizás más cerca a Bolivia. Claro que me asusta. Me asusta ver a Evo Morales hablando como si él fuera el padre de la estrategia electoral de Pedro Castillo. ¿Cómo es eso que perdimos en Ecuador, pero hemos ganado en Perú? ¿Acaso nosotros antes tanto criticábamos, especialmente los apristas, criticaban el imperialismo? ¿Y esto qué es? Somos colonos de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua. Somos amiguitos de este que acaba de perder Correa en Ecuador. Yo creo que eso es un insulto a nuestra inteligencia. No somos peones de nadie, no somos ni del Foro de Sao Paulo ni del de Washington. Entonces lo que tenemos que centrarnos es en los enormes problemas que tiene el Perú, las enormes deudas sociales que tenemos para los más pobres, porque ¿qué va a pasar? Imaginémonos, hipotéticamente, que gane este señor, que empiece a nacionalizar todos los servicios, a hacer un Estado todavía más grande y más dependiente la gente del Estado. La gente va a seguir molesta, va a seguir decepcionada y se lo van a querer bajar en la primera que puedan, sobre todo por el enfrentamiento que hay en el Congreso. Cerrar el Congreso, cerrar el Tribunal Constitucional, eso es desmantelar las instituciones del Estado, que tiene enormes fallas. Yo creo que hay que revisar la Constitución, el modelo económico de la economía social de mercado, que tiene que ser mucho más redistributiva. Pero como tú dices, José, este discurso fue el discurso de Hugo Chávez antes de asumir el cargo, que no iba a cerrar los medios de comunicación, que iba a conversar con los empresarios, y mira cómo estamos. El sueldo mínimo ayer en Venezuela era 0.80 centavos de dólar. Impresionante lo que nos está contando. ¿Y qué peligro ves por el lado de Keiko Fujimori? Mira, yo creo que ella tiene que reconocer todos los errores que cometieron los gobiernos de su padre y presentar una nueva cara. Si es que consigue, porque como tú explicas muy bien, el peso del voto antifujimorista es muy grande y uno navega por las redes sociales y hay gente que dice, de ninguna manera. Bueno, pero recordemos también que tuvimos una elección donde la gente dijo, jamás volveré a votar por Alan García. Y Alan García ganó las circunstancias electorales de ese momento, ganó la coyuntura. Lo que nos queda de campaña, que es bastante largo, este es uno de los países donde entre la primera y segunda vuelta hay demasiado tiempo, en otros países hay apenas semanas, aquí nos vamos para el 6 de junio, los que manejen mejor, como te explico, las líneas estratégicas de acercarse a ese elector decepcionado, molesto, algunos que están diciendo, no votaré por uno, no votaré por otro, voy a anular mi voto, voy a votar en blanco, no voy a votar. Sí, eso puede resultarle a él muy bien en su zona de confort y su zona de comodidad, pero eso no resuelve los grandes problemas del Perú. Nosotros, si alguna lección tenemos que aprender de todo esto, es que no podemos entregar cheques en blanco
a gobernantes que después se ven todopoderosos, se meten a robar, la mayoría ahora con juicios políticos y con posibilidad de cárcel, y nosotros bien gracias en nuestra casa. Tenemos que hacer auditoría social. Esos señores que ganan las elecciones son pagados con nuestros impuestos, son empleados nuestros, y yo no puedo mandar un empleado a la calle a que haga cualquier cosa si yo no lo estoy vigilando. Ahora, el 28% de la población no fue a votar el último domingo, ¿no? Esto representa cerca de 9 millones de peruanos, ¿no? ¿Esto va a ser decisivo en esta segunda vuelta, Luis Fernando? Yo creo que las excusas para no ir a votar tienen varias respuestas. Una, la pandemia, definitivamente. Otra, creo que la OMPE, cuando puso esa norma de que los adultos mayores, las señoras gestantes y las personas con alguna discapacidad motora votaran a primera hora, fue el escenario que ellos miraron hace 2 meses. Pero con la pandemia en su punto más alto, debería haberse modificado esa norma para que precisamente gente más joven estuviera a las primeras horas y pudiera de alguna manera compensar a los miembros de mesa que no asistieron. Pero, como te digo, es una respuesta multidimensional, porque mucha gente no fue a votar, porque nunca dejó de estar en la playa, o aquellos que votaban tradicionalmente por cultura familiar, que viajaban a la provincia porque ahí estaba su DNI todavía de provincia. La gente no viajó por la pandemia porque no tiene recursos. En fin, son varias respuestas que ahora las autoridades tienen que estudiar para que en la segunda vuelta ese ausentismo no malogre un resultado que necesita ser legítimo. Imagínate un presidente o una presidenta que gane con un porcentaje muy bajo y tenga el 70% de la población en contra, indiferente, que lo rechace o la rechace. Así no se puede llevar las riendas de un país. Ahora, haciendo un análisis o una ecuación simple, se puede pensar que los votos de Verónica Mendoza, de sectores más ligados a la izquierda, pueden trasvasar con facilidad a Pedro Castillo, o eso no es tan sencillo, por un lado. Y si nos ponemos en la otra orilla, de la misma manera, los votos de Fernando de Soto, los votos de Rafael López Aliaga, podrían trasvasar con facilidad a Keiko Fujimori, o es otro escenario totalmente distinto. La segunda vuelta es otra campaña, y por supuesto esos elementos están siendo tomados en cuenta desde el domingo en la noche en los comandos de campaña. Pero tradicionalmente en el Perú, eso de que un candidato que perdió diga todos mis votos van con fulano, van con fulana, la capacidad de endose, como se dice, es muy baja. El elector va a buscar el voto práctico, o sea, se va a reacomodar de acuerdo a aquello que él cree que le va a convenir, a él, a su familia, a la situación económica que está viviendo. Así que podrá haber un porcentaje de votos que se puedan endosar, pero nadie puede decir, yo soy propietaria del 7% de los votos que me dio el país y yo les voy a regalar a tal persona. No es así. Acaba de pasar en Ecuador, donde el candidato que ganó la primera vuelta no consiguió ganar en segunda vuelta porque el electorado se reacomodó y vio qué es lo que más le convenía. A veces votamos en la primera vuelta con rabia y en la segunda vuelta con más cabeza. Ahora, dentro de la experiencia que tú llevas no solamente en el lado peruano, sino también en otros países de América Latina siguiendo procesos electorales, ¿qué es lo más aconsejable para un candidato cuando se presentan estas situaciones de confrontación abierta, ¿no? ¿Ceder, llegar a entendimientos, generar consensos o mantenerse irreductible? Yo creo que necesita generar consensos. Y creo que después de las 2 o 3 frases radicales que dijo el profesor ayer y antier, también ayer ya dijo, me quiero sentar con el empresariado, quiero que me escuchen los demás partidos políticos. Eso indica que está de alguna manera ensayando, a lo mejor es un globo de ensayo, valga la redundancia, pero está ensayando tender puentes para que luego la gente diga, no quise hablar con él y él pueda victimizarse. Yo espero que los empresarios, que la gente que maneja el poder económico en el país, el poder mediático,
tenga la hidalguía de sentarse con ambas candidaturas y de alguna manera escuchar los planteamientos. Pero como te dije al principio, aquí a quienes no pueden olvidar, a esas personas como tú y como yo, que representamos la clase media, los que tenemos que pagar cuentas todos los días, los que no vivimos de un programa social, ni tenemos casa y piscina en Miami, ni nos vamos a vacunar a Miami. Hay que escuchar a las grandes clases medias del país. Alguien las va a representar, quien las represente ganará las elecciones. Para finalizar, Luis Fernando, ¿no? Las redes sociales se han convertido justamente en esa gran herramienta de comunicación e interacción, ¿no? Pero, desde tu punto de vista, ¿han sido decisivas en estas elecciones o la tradicional prédica popular, el meeting, ganar la calle, ganar la plaza pública, de otra manera también nos invita a reflexionar sobre cómo se hace política en el país? Las redes sociales son complementarias al que yo llamo Radio Vemba. Quizás en esta primera vuelta le funcionaron a los candidatos que tenían mayor recurso económico, porque no podían comprar propaganda en los medios de comunicación, pero una parte, tal vez ese Perú que nadie escucha, ese Perú bastante olvidado, casi de alguna manera sin padre y sin madre, buscó la comunicación que yo te estoy explicando, el Radio Vemba, las cadenas populares, el vaso de leche, la olla común. Ahí estuvo la voz de Pedro Castillo, y a veces los otros candidatos iban a sacarse la foto. Si algo nos reclama la política y la democracia, es que es un proceso que se hace todos los días. Aquí uno no puede ser dirigente político cada 5 años, tomarse vacaciones. El pueblo tiene demandas diarias, demandas semanales que hay que escuchar y que hay que atender. Yo conozco mucha gente en estos 4 distritos, cuya abstención fue enorme en Lima, que su ruta es de mi casa al trabajo, de mi casa a la playa, de mi casa al aeropuerto para vacaciones, y que jamás han pasado por Comas, por Caraballo, no conocen las alturas de Puno. Esa gente no escuchada es la gente que está molesta. RCR, la red que comunica y une al Perú.